Hola, buenas noches. Dios los bendiga, los guarde. Es una bendición poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en esta nuestra mesa de mentoreo Global Advance. Nosotros los pastores Luis y Corey Gómez estamos dándole la más cordial bienvenida. Bienvenidos y preparémonos para ver ciertos principios de la palabra de Dios que son muy aplicables para este tiempo. Estamos tratando el tema ¿Por qué toleras a Jezabel? Esta es nuestra cuarta sesión, Luis. Ha sido un tiempo muy interesante. También, por supuesto, de muchísima, vamos a decir, lucha. Porque siempre que hemos tratado este tema, siempre tenemos bastante oposición. Pero, pues, es bastante normal esto que cada vez que tratamos el tema. Hoy iniciamos, por supuesto, en cada mesa tratamos puntos nuevos. Sin embargo, en la clase pasada hubo una pregunta que una persona en particular hizo. Normalmente tratamos de dar respuestas a las preguntas de manera individual, ¿verdad? A través de los correos. Pero esta pregunta vale la pena responderla públicamente, Luis. Y la persona, yo les respondía y le decía, tu respuesta vale la pena darla públicamente. Y quisiera que nos devolviéramos ahí por un momento. De hecho, quisiera pedirle por favor a Jesse, que es el que nos ayuda con los colocando las cosas allí para que ustedes la puedan ver y pueda colocar esto que les voy a poner allí. Su pregunta tenía que ver en el punto que estábamos hablando en la clase pasada, cuando estábamos mencionando el hecho de qué comida estás comiendo. Este era el punto específico cuando mencionábamos el hecho de que Jezabel, que es un espíritu, que venimos tratando el tema de que como espíritu que se mueve dentro de la iglesia, es un espíritu que utiliza personas que están enseñando en la iglesia y seducen a la gente, los llevan a comer lo sacrificado a los ídolos. No necesariamente están enseñando, pero sí necesariamente están en posición que pueden influenciar a gente. O está enseñando, está en autoridad. En autoridad. Y uno de los pasajes que leíamos tiene que ver aquí. Quiero leerlo. Ezequiel 2, 7 al 10. Y quisiera, por favor, Jesse, que me colocaras en particular esta, para que la gente pueda leer junto con nosotros. Dice, tienes que llevarles mi mensaje. No importa que por su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. Tú, hijo de hombre, escucha bien lo que voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Esta es la pregunta que esta hermana, por cierto, de Venezuela, María Bosques, dice, María Barrios, tenía lamentos, gemidos y amenazas. La pregunta que ella hacía era, ¿qué significa que el profeta tenía que comer un rollo que tenía estas tres cosas? Lamentos, gemidos y amenazas. ¿Cómo se contrapone esta palabra a una palabra que un espíritu que está en operación en la iglesia está haciendo que la gente coma? Nosotros enseñábamos, y antes de que Jesse coloque la siguiente slides, quisiera que nos quedáramos en esta explicación, Luis. Nosotros estábamos enseñando en este punto, decíamos
que una de las enseñanzas preponderantes en la iglesia tienen que ver con una enseñanza tan light, donde todo es tan permisible. Todo es, haz lo que quieras, vive como quieras. Y la enseñanza de Jezabel en la iglesia pervierte la verdadera palabra de Dios. Sí, bueno, y tiene que ver, tiene varias interpretaciones, por supuesto, desde el punto de vista de lamentos, gemidos y amenazas. Por supuesto, si vemos las palabras originales, vamos a ver más posibilidades todavía, pero el punto clave, que desde mi perspectiva, es que en la iglesia hay mucha queja, porque todo esto se puede amenazar con quejas y esto produce amenazas. Si no me dan lo que quieren, entonces me voy. Si no hacen lo que yo digo, entonces no doy ofrenda. Y ese tipo de cosas son las amenazas que yo podría ver en primer lugar. Y bueno, hay un montón de cosas de este estilo que podríamos plantear, pero el punto clave es que la gente está viviendo bajo queja, escuchando queja y dando queja. Y cuando se recibe esta palabra, nosotros podemos entonces entender que hay una palabra de parte de Dios que va a cambiar las cosas y va a tener un cambio radical para traer bendición de Dios. Ahora, en este caso, la palabra del profeta que está recibiendo es el lamento, el gemido y la amenaza. Por eso ahora sí, por favor, Jessy, colócanos este slide que las personas lo puedan ver. Quiero que vean el original. La palabra lamento que está usando allí el autor, Ezequiel, la palabra gemido y la palabra amenaza. La primera es la palabra catar, que tiene que ver con ofrecer incienso, sacrificio, quemar. Entonces el Señor está diciéndole, quiero que te comas un rollo que tiene que ver con una palabra que va a traer alabanza, una palabra que va a traer adoración a mí. La segunda cosa, gemidos, es la palabra hege, que tiene que ver murmullo, en suspiro, pensamiento, pero lo importante de esta palabra es que viene de una raíz que significa meditar, y la encontramos en este verso: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Ahorita vamos a ir para ampliarlo un poco más. Y la tercera palabra, amenaza, es la palabra lamentaciones, ayes, que tiene que ver con dolor y tristeza. Ya están allí todos claros, podemos entonces ampliar aquí un poco más. Cuando estamos hablando entonces de que esto es contrario a la enseñanza de seducción de los espíritus jezabélicos dentro de la iglesia, estamos hablando que la palabra profética verdadera dentro de la iglesia, la palabra real del Señor, tiene tres ingredientes. En primer lugar, es una palabra que produce adoración a Dios, que produce incienso agradable al Señor, que es una palabra que se convierte en un sacrificio al Señor. En segundo lugar, es una palabra que nos alimenta, porque es una palabra que va a sustentarnos en medio de todas las cosas. Y en tercer lugar, es una palabra que va a producir en nuestras vidas juicio. Son tres cosas que yo veo aquí cuando está diciendo que el rollo contiene estos tres aspectos. Sí, entonces, y lo quiero ver con lo que yo estaba diciendo, en el sentido de que la gente, desde la perspectiva, nosotros vemos solo las cosas que queremos desde una perspectiva simplista y acomodaticia a nuestros intereses personales. Pero no lo estamos viendo desde la perspectiva del plan de Dios y del proyecto de Dios. Y el plan de Dios es que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Y todo lo que hacemos, en vez de lamentarnos, tiene que ser para la alabanza de la gloria de Dios. Por lo tanto, tenemos que ofrecer escatar, no queja. Así es. Por lo tanto, tenemos que tener meditación, no simplemente en inglés hay una palabra winning, no estar winning around, no estar moviéndonos, no estar simplemente haciendo todo este tipo de quejas. Y tercero, esperar que Dios tiene una palabra de bendición o de maldición.
De todas maneras, esperamos en el Señor que a esto haya respondido la pregunta de nuestra hermana. Cualquier cosa, nos vamos un poco más profundo contigo, hermana. Vamos a entrar al nuevo punto que tenemos para hoy. Nos habíamos quedado, Luis, trabajando en la última parte. Habíamos estado trabajando y quiero verlo porque creo que es importante. En la clase pasada iniciamos lo que es la doctrina de Jezabel. Son 5 puntos claves que vamos a estar trabajando, de los cuales trabajamos 2 la semana pasada. Una doctrina que enseña que lo malo puede ser bueno y que lo profano puede ser puro. El segundo punto es una doctrina que pervierte la unción paterna. Estos 2 puntos los tratamos la semana pasada y que creo que pudiéramos dar una repasada aquí. Hoy vamos a trabajar, es una doctrina que promueve la codicia. Nos quedarían una doctrina que socava la autoridad genuina. En este punto vamos a trabajar de manera específica cómo persigue lo que es el don profético, a la gente profética. Y es una doctrina que usa el ocultismo y la hechicería para lograr sus fines. Y aquí vamos a trabajar cómo utiliza literalmente todo lo que es ocultismo, pero también dentro de la iglesia todo lo que es manipulación, control y todo esto para lograr lo que busca. Me gustaría entonces que viéramos un poquito de lo que vimos la semana pasada. Hablamos entonces de lo que es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estuvimos viendo aquí, solamente para revisar algo de lo que Isaías 5:20 específico. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y lo que lo dulce es amargo. Esta parte es muy clave dentro de lo que es la enseñanza jezabélica, la práctica jezabélica, y que en este momento está tan metido dentro de nuestras congregaciones y dentro de la práctica cultural en nuestra sociedad, en el mundo. Sí, bueno, ahorita con lo que llaman liberalismo, que es algo que empezó en la iglesia, la tendencia o las teologías liberales, y el liberalismo ha dado una permisología a ideas que la Biblia condenan completamente, diciendo que bueno, que eran otros tiempos, que eran otras cosas, y bajo esta perspectiva hemos recibido tanto engaño. Por ejemplo, los liberales desde la perspectiva política están buscando legalizar el aborto, inclusive hasta los 9 meses, cuando sabemos que eso es una perversión completa a la vida, un daño a la vida y un asesinato al fin y al cabo. Pero hay pastores que por permitir las ideas liberales están diciéndole a lo bueno, malo, y están dándole un derecho a la mujer de asesinar a un niño que está en su vientre, diciendo que es porque es un derecho de la mujer, y el derecho del niño queda pervertido y dañado completamente. Bueno, el hecho, y yendo un poco más allá, el hecho de que ya en este momento se esté tratando de legalizar la pedofilia, y lugares donde se está legalizando la zoofilia, situaciones, estamos en un momento donde realmente Sodoma y Gomorra se quedó tonto. Y muchas más cosas que estas. Tenemos prácticas en el mundo que son detestables, y como decía el apóstol Pablo, vergüenza da hablar de esto. Pero que esto ocurra en el mundo no nos llama, o sea, no nos impresiona. Pero que muchas de estas cosas la iglesia esté siendo participante y esté en acuerdo, aquí es donde está el serio problema. Claro, es lo que he querido tratar de decir, que muchos pastores, por tendencias teológicas que han ido tomando, han decidido que prefieren decirle que sí a ese tipo de
vamos a decirlo así, de aberraciones dentro de la iglesia y decir, no hay problema, no hay problema a la agenda homosexual, que simplemente es una aberración bíblica, la agenda de toda corrupción sexual, que tiene que ver con la palabra fornicación, de todo daño en esta área, y todo este tipo de cosas. Y una de las cosas que es importante que la gente siga escuchando, y es que este tipo de mensaje que nosotros estamos compartiendo es un tipo de mensaje que no es popular para nada, y un tipo de mensaje que es censurado. Personas como nosotros somos considerados no tolerantes para nada, y nosotros sabemos qué es lo que nos espera en un futuro cercano a personas como nosotros que predicamos este tipo de palabras. Nosotros sabemos. Por eso es que sabemos que necesitamos utilizar todos los recursos y todos los medios necesarios con la palabra que tenemos que entregar. Seguimos, estuvimos hablando, y creo que este punto siguiente, que fue con el que cerramos la clase pasada, Luis, es un punto muy importante. Es una doctrina que pervierte la unción paterna, y creo que es tan importante que creo que este es un punto donde particularmente hay que hacer una serie completa. Y yo quiero motivarte a que tú puedas los viernes hacer una serie completa en lo que es la unción paterna, porque es importantísimo, es súper necesario en este momento. Pero la doctrina jezabélica, de hecho, hay un paralelo en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, y hoy estuve tratando de verificar, pero en el Antiguo Testamento, cuando Isabel viene y pervierte la unción, y no solamente aparta acá de su destino profético, sino que aparta a Israel. Y la razón por la cual Jezabel va en contra de el profeta, y esto lo vamos a ver más profundamente en el cuarto punto de lo que es la doctrina jezabélica, por qué va en contra del profeta, en este caso Elías, es por el destino o la unción profética de Elías, que es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Este mismo patrón lo vemos en el Nuevo Testamento con Herodes, ¿verdad? Con Salomé, con Herodías, con Juan el Bautista. Sí, bueno, lo que estás mencionando es clave, porque la Biblia dice en Malaquías, que uno de los pasajes que tú leías o tienes por ahí en alguna parte, que el distintivo del último tiempo es que dice que antes de que llegue el día grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. También en el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 1, también se nos da esta profecía que la retoma el ángel Gabriel cuando le está dando la profecía al Bautista. Pero lo interesante es que entonces en el libro de Apocalipsis se dice que este va a ser el espíritu que va a prevalecer dentro de la iglesia en el último tiempo. Entonces, nosotros estamos viviendo un tiempo donde Dios quiere volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, o de la prudencia a la prudencia de los justos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Pero lo interesante que estamos en este momento clave para lo que está pasando en la unción paterna, es que se está pervirtiendo de tal punto que la cultura, la televisión, la media, está hablando tan mal del Padre, que nosotros tenemos que como iglesia levantarnos y levantar el lugar del Padre. Exactamente. No porque digamos,
el padre sea un super ser, sino porque lo que ha habido en la sociedad es una minimización del rol del padre y una minimización del rol del hombre en la sociedad. Exactamente. A raíz de los movimientos machistas o feministas, como usted lo quiera llamar, a raíz de los movimientos por defensa de la igualdad de cosas, y nos están colocando algo que está eliminando completamente el lugar del padre. Y nosotros estamos llamados a que Jezabel nos siga incitando a los gobiernos a destruir el rol del papá en la casa. Exactamente. El pasaje ahí en Malaquías y tiene que ver la versión que tomé de manera específica. Dice, Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. Y hace esta advertencia al Señor. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. Cuando hay una ruptura, quiero ir viendo estos principios y vamos a cerrar nuestra primera sesión hoy con lo que fue el repaso de la clase pasada, pero es que creo que estos dos puntos eran importantes revisarlos. Cuando hay una ruptura en la relación del padre con el hijo, hay una violación del orden de Dios y el resultado es una maldición en la tierra. Esto no es un principio, Luis, sacado de los pelos. Esto es un principio basado en Malaquías 4, verso 6. Dice claramente aquí que si no hay una reconciliación de corazón a corazón entre padres e hijos, es Dios quien maldice a la tierra. Sí, y hay que verlo clave porque este principio se cumple en la familia, se cumple en la iglesia y se cumple en la sociedad. Exactamente. Entonces mucha gente piensa que esto es algo que, bueno, solamente se va a ver al lejano, pero cuando por alguna razón hay un rompimiento en esta relación, es una relación que es eterna, una Exactamente. relación que Dios ha manifestado en la eternidad. Y cuando por alguna razón esta relación se rompe, están decretando maldición sobre ese lugar. Exactamente. Y en la versión Reina Valera creo que dice bien, vale, no venga yo y destruya la tierra con maldición. O sea, usa la palabra destruir, acabar con la tierra que se ha construido. Exactamente. Segundo principio que es importante, yo los estoy leyendo, no sé si Jessy está colocando esos allí para que la gente los vaya viendo. Segundo principio, la iglesia está en una necesidad desesperada de padres que conozcan a Dios y que estén deseosos de asumir la responsabilidad para el desarrollo y entrenamiento de la siguiente generación antes de concentrarse en el desarrollo de su propio ministerio. Esto es clave en este momento que estamos viviendo. Esto es un momento, realmente una coyuntura histórica que estamos viviendo como nunca antes. Hay una situación, una crisis mundial en todos los órdenes, políticos, económicos, social. Estamos en un estallido. No es solamente el cambio de una era a una nueva era. Es que hay un estallido en todo sentido. Y necesitamos formar a las siguientes generaciones, pero entregarle lo que es verdadero, valores, principios, lo verdadero de Dios necesitamos transmitirlo. Sí, y esto es clave porque fíjate que en la medio política, bajo las situaciones que están aconteciendo en estos momentos, hay mucha gente que como líder no tiene una vida ejemplar en el área familiar. Están muchos políticos que se han divorciado no solamente una vez, muchas veces, y sus vidas familiares dejan mucho que desear. Su relación familiar deja mucho que desear. Y ellos como hombres o mujeres de líderes no están dando el ejemplo de cómo ser verdaderos líderes que muestren cómo ser padres y madres verdaderos. Antes de cerrar este segmento, quiero terminar con este principio. ¿Por qué el Señor establece este principio allí en Malaquías? Tiene que regresar el corazón del padre al hijo y del hijo al padre. 3 cosas que el padre ayuda al hijo a descubrir. Primero, el sentido de la identidad. ¿Qué es eso? Ayuda al hijo a entender quién es en Dios. Segunda cosa, sentido de trascendencia. Es ir más allá de la propia existencia, dejando atrás una huella digna de ser imitadas. Amén. Tercero, su sentido de destino. ¿Cuál es nuestro destino? Manifestar plenamente a Cristo
para convertirnos en la morada de Dios. Amén. Aquí en la tierra. Así es que tenemos un desafío pleno, tenemos un desafío tremendo para el momento que estamos viviendo. Luis, y tú y yo como padres naturales y padres espirituales, quizá como nunca antes, delante de nosotros hay un gran desafío y una gran guerra, una gran batalla que tenemos que ganar, pero la vamos a ganar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya nos vemos en 5 minutos. Gracias por estar allí, por permanecer con nosotros en estos 5 minutos. Siempre los damos porque sabemos que necesitan un vaso de agua, un café. Y bueno, es una bendición estar de regreso. Vamos, en estos 25 minutos queremos tratar el tercer punto de la doctrina de Jezabel. Luis, y este punto es una doctrina que promueve la codicia. Es un poquito extenso y quisiera que pudiéramos irnos al punto. Quisiera leer a dónde nos vamos a ir. Dice que Nabot respondió a Acab. Vamos a trabajar específicamente cuando Acab quiere comprar la heredad de Nabot. Y va y le dice: Nabot, véndeme tu viñedo, que quiero convertirla en un huerto de legumbres. Quiero comprártela porque como me queda al lado mi palacete. De mi palacio, entonces me queda aquí cerquita, no tengo que ir lejos, yo quiero mi huertico aquí cerquita para mí solito, véndeme tu viñedo. Y dice, y Nabot respondió: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate, come, alégrate. Mira lo que responde este demonio: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. En primer lugar, vamos a empezar a tratar los principios. Aquí empezamos a ver lo que es un entendimiento, un fundamento corrompido de lo que es gobierno, de lo que es liderazgo. Por eso es que el fundamento, la estructura de lo que es la mentalidad jezabélica es falsa. Este es el primer principio que vamos a tratar. Cuando no hay enfoque en lo que es gobierno, la hechicería siempre va a entrar en operación. Aquí vemos un hombre, un rey, diciéndole a un granjero que hereda de su papá, quizá de su abuelo, de su bisabuelo, porque un viñedo es multigeneracional. Le dice: véndemela. La herencia no se vende. En Israel era prohibido vender la herencia. Véndeme, dame tu herencia. Un viñedo es para, ¿cómo se dice? Para promover, vamos a decir así, el mantenimiento de comunidades, pero él la quería para mantenimiento personal. Sí, claro, hay que ver claramente para que se entienda mejor el punto, que él quería salir de un viñedo, que es algo que para que las uvas sean uvas de producir vino, tienen que ser uvas que la planta de uva tiene muchísimos años. Por eso sabemos que es multigeneracional. Muy vieja. Y por supuesto ya ese era un viñedo reconocido. Y viene a Acab y quiere hacer un huerto de hortalizas o de legumbres. Quería poner lechuga, poner unas cebollas, cosas que duran muy poco tiempo para producirse. Y esto es el punto clave en esto. Mucha gente está tratando de cambiar lo eterno, lo hereditario,
por cosas que se producen de inmediato. Quiero que empecemos a poner aquí en perspectiva para que usted entienda lo que estamos hablando. Nabot significa fruto. Estamos hablando de un sistema demoníaco, jezabélico, que pone los ojos en los frutos de gente que hemos pagado el precio por nuestras generaciones, que hemos levantado hijos e hijas, que los hemos levantado para la gloria de Dios, que hemos pagado el precio, que hemos pagado el precio para tener hombres y mujeres que sirvan a Dios. Claro. Y entonces vienen ellos y los toman para su beneficio personal, los cambian, los hemos llevado al propósito de Dios para que sean gente que sirvan a Dios, que vivan para la gloria de Dios, sirviendo en las naciones de la tierra, pero ellos lo quieren para que les construyan en su casa una repisa, para que le compren la comida, para que sostengan su vida. O sea, eso es lo que quieren, trabajadores a servicio personal. Eso es lo que querían acá, sistema jezabélico, hacer eunucos de padres que hicieron viñedos. Eso es lo que estamos viendo. Sí, tú estás hablando de la parte clave de lo que es cómo se traslada esto a la vida de una persona. Estamos escuchando. Sí, una vida de una persona que está produciendo el propósito de Dios, que es gobernar naciones, que es llegar a los lugares más altos, a las montañas, a los montes de autoridad de la cultura que necesitan ser transformados, pero una persona con mentalidad jezabélica siempre la va a ver como la necesidad. Como el medio para suplir su necesidad. Así como la persona o el fruto para que su necesidad personal venga a ser cumplida. En el nombre de Jesús nosotros declaramos que sus mentes y sus corazones se abren para recibir esta palabra. Amén. Por eso es que la primera, esa pregunta que se hizo al principio con la que aclaramos, comerte el rollo que trae endechas, dice una versión, que trae lamentos, que trae ayes, que trae, tienes que comértelo. O sea, te guste o no te guste, y vas a entregar una palabra. O sea, es necesario entregar una palabra, es necesario que a la gente le llegue el Señor en este tiempo. Luis, el problema de la enseñanza jezabélica es que el Señor ha llenado a su pueblo, a su iglesia, de hombres y mujeres capacitados, equipados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y vienen estos demonios jezabélicos que entran a nuestras congregaciones y se ponen por años hasta hacer caer a nuestros hombres y a nuestras mujeres, y los llevan y los convierten en esclavos de sus intereses y los apartan de los propósitos y del destino que tienen en Dios. Lo peor es que todo aquello que se había preparado, se había tenido por tanto tiempo manejándose, en un momento es cambiado creyendo que se está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que el primer principio que encontramos aquí, cuando no hay enfoque, ¿cómo es? Y lo decíamos anteriormente, ¿cómo es que Jezabel puede operar? Porque hay una situación en la vida de la gente, o sea, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Cuando no hay enfoque, cuando el hombre o la mujer de Dios en algún momento pierde el enfoque de gobierno, la hechicería va a entrar en operación. Entran vendas mágicas a la vida del hombre o de la mujer de Dios, a la vida de la iglesia, y la hechicería entra en operación. Jezabel se opone de plano a todo lo que es la voluntad de Dios, por tanto siempre va a adversar la palabra profética, siempre es una influencia controladora y manipuladora. Jezabel es un sistema, y aquí está, lo escribimos así: es cualquier cosa que usurpa, diluye, pervierte, ignora, interrumpe, detiene o controla el gobierno de Dios.
Jezabel se manifiesta a través de gente, perros, como le dice el Señor en el Nuevo Testamento, perros, mensajes, canciones, etcétera, lo que utilice la media, iglesias de entretenimiento, friendly seekers, lo que usted quiera, todo sistema que viene a entretener y a impedirnos avanzar en el propósito de Dios es jezabélico en esencia. Sí, fíjate que cuando tú mencionas aquí de mensajes, canciones, hay un grupo dentro de las denominaciones o los grupos eclesiásticos que se han creado últimamente que solo tienen mensajes muy humanísticos, y aunque se proclaman cristianos, su mensaje sigue siendo un mensaje muy diluido, que mencionan a Cristo, pero es en un contexto tan diluido que ese Cristo no es el mismo Cristo de la Biblia. Y entonces esto lo que va creando es un control, una manipulación para mantener a la gente pegada allí, que tenga su dinero y sus cosas estén entrando, un fruto, pero no para tratar de ser el cuerpo que invade con el reino de Dios la tierra, sino un cuerpo que trata de sostener una vida liviana, una de lujos, de cierto liderazgo a través del control y la manipulación. Así es. La usurpación, fíjate lo que hace el sistema jezabélico que está usurpando gobierno. Te dice, tú tienes derecho. ¿Qué te pasa acá? ¿Acaso tú no eres rey? Hazme el favor, levántate, come, que yo te voy a dar la herencia, ¿no? Yo te voy a dar a ti la viña y voy a hacer lo que tenga que hacer. No importa quién dañe, no importa quién yo me tenga que llevar por delante. Sí, y tú estás diciendo algo clave aquí porque acá tenía que conocer la ley de Moisés, para ponerlo bajo una terminología, prohibía vender la heredad. Las heredades eran algo que iba a pasar de generación a generación, era algo que había sido entregado de generación a generación, y cuando Acab llega a pedir la heredad, está yendo en contra de lo que la ley dice. Exactamente. Cuando Jezabel le dice a Acab, te voy a entregar esto, está diciendo, no me importa lo que la ley de Dios diga, yo voy a conseguir lo que tú quieres para mantener control sobre tu vida. Al precio que sea. Jezabel sabía que Acab podía accesar a aquella herencia a través de si ella comprobaba que este hombre iba en contra de Dios. Ahora bien, yo no me voy a adelantar hasta allá, porque a donde yo quiero ir es el hecho de cómo un sistema utiliza las mismas cosas que tenemos, vamos a decir, nuestro mismo sistema religioso, para destruir a los santos de Dios. Y esto es importante que usted tome nota, porque, y de hecho, a las 6 de la tarde, yo estaba revisando un último punto, lo estábamos revisando, y quizás para la próxima semana lo trabajemos. ¿Qué le pasó a Jezreel como zona geográfica? A la gente de Jezreel como pueblo, por haber sido cómplice de la muerte de un santo. El asesinato de una persona que... Pero fíjate, y quisiera allí, querido Jesse, que me pongas este slide. Acab codicia lo ajeno. Nabot significa fruto. Acab quiso el fruto que no le correspondía. La viña versus una huerta. Lo que es dedicado a Dios para bendición de una nación, para bendición de naciones, que es la palabra que Dios le dio a Abraham: en tu descendencia las naciones serán benditas. Amén. Y viene un sistema jezabélico y dice, no, mi hija va a ser bendito, mi hijo va a ser bendito, mi casa va a ser bendita. Jezabélicos son destruidos. Herencia paterna, los viñedos, la ley decía, no puede venderse. Tan es así que la ley mosaica decía, si la llegan a perder, tienen el derecho de redimirla posteriormente. Viñedos, algo multigeneracional, lo decías, para hacer vino, la uva ya era muy vieja.
mientras que un tomate se te da en 3 semanas. 3 meses. Acá, una huerta de legumbres. Nada que ver. Ahora veamos aquí. La más grande decepción en la iglesia moderna, en la iglesia que tenemos el tiempo, es el asunto de usar la palabra de Dios para poner una señal de aprobación A la codicia. a la codicia. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que estamos usando los principios bíblicos para decirle amén, gloria a Dios, no hay problema, a la maldad que hemos incubado en nuestro corazón y destruir a la gente de Dios. Y le damos vuelta a nuestras maldades. Y lo hacemos. Y quiero que veamos, Luis, porque quiero llegar ahí. Dice que escribió cartas. Las selló con el anillo del rey. Las autenticó con el anillo del rey. Vemos en el libro de Esther que una vez autenticadas con el anillo del rey, no podían ser cambiadas. Este espíritu demoníaco sabe lo que está haciendo, pero gloria a Dios que ya su juicio está establecido. Sí, es terrible cuando vemos esto de esta perspectiva. Me gusta mucho que pones en esto de que no necesariamente es una mujer, pero sí es un sistema demoníaco. Es un sistema demoníaco. Es un sistema que se mueve dentro de cualquier organización o organismo donde hay algo de gobierno. Una iglesia, una familia, una comunidad, un estado. En eso se va a mover. Y eso los va a tratar de hacer mostrando que ellos tienen la misma autoridad o que la autoridad está haciendo lo que ellos están diciendo. Exactamente. Algo que me llama mucho la atención, hace años tuvimos una situación en la iglesia y una persona me llamó y me dijo esto, fundamentalmente, me dijo: Dios me colocó en tu iglesia para que tú hagas lo que yo te digo. Pero tú le haces mucho caso a la profeta. Por eso que no te va bien. Y yo, wow, qué impresionante. O sea, Dios te puso a ti, no al Espíritu Santo. Entonces, me llama la atención porque hay gente que ha llegado a tener aún la osadía de decir este tipo de cosas. Y esto es Jezabel operando vívidamente. En la iglesia está operando Jezabel más fácilmente o más frecuentemente de lo que nosotros mismos Así es. y entendemos. Ahora fíjate, sella con el anillo del líder y así autentica su demanda. Dice que puso entonces a los ancianos, a los principales, envió las cartas, proclamó ayuno, le dijo: pongan a Nabot, atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Ahora, hasta aquí vamos a decir, cualquier hijo del diablo puede hacer esto. Hasta aquí yo digo, cualquier hijo del diablo puede hacer esto. Mi problema más serio viene después. Luis, en serio. Hasta aquí cualquier hijo del diablo puede pasar cartas. Cualquier hijo del diablo puede pasar cartas. Cualquier hijo del diablo puede escribir lo que le da la gana de los hijos de Dios. Claro. Mi problema viene después de esto. Mi problema viene cuando dice: 2 hombres perversos se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Nabot era conocido en el pueblo. Tenía que ser, ahí creció, lo conocían el carácter de Nabot. Y por el testimonio de 2 hombres malvados, apedrearon a un hombre justo. ¿Dónde estaban
los hombres justos de Jezreel que no se levantaron vamos a decir, a interceder por aquel hombre. A impedir que el sistema jezabelico no triunfara. Esto nos dice esto, que el sistema jezabelico va a utilizar todos los medios posibles, aún las actividades religiosas, para manipular, para hechizar, Exacto. Para hacerle un trabajo al pueblo. Y que el pueblo no puede hacer más nada. A veces es por temor, muy probablemente aquí estaban asustados. Dice, si no apedreamos, nos van a poner el problema. Es la reina. Es la reina, es lo que sea. Pero no había la valentía, no había el coraje para venir y decir, esto está mal hecho, esto no puede ser, esto no es así. Y mataron a un hombre que era justo, un hombre que se estaba pegando a la ley de Dios para no vender su propiedad. Exactamente. Porque, mira, la palabra perverso que se está usando en Reina Valera, en el original, es la palabra Belial, que es la misma palabra que se usa para describir a los hijos de Elí, que traduce hijos del diablo. Es la misma palabra. Está hablando de gente sin integridad. Está hablando de gente con un nivel que es demasiado bajo para el liderazgo que estaban ejerciendo. Está diciéndonos, gente, hermanos, que ustedes me están escuchando, que nosotros hemos tenido en nuestras congregaciones, de lo cuales Luis y yo como pastores también hemos sido culpables, gente en nuestras congregaciones ejerciendo liderazgo que tienen un nivel de integridad demasiado bajo para el puesto que han ostentado. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Gente que es demasiado baja para el lugar en que los hemos puesto. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿O lo estoy sacando de los pelos yo? No, está claro. Está claro, está sumamente claro. Un sistema jezabélico que utiliza gente, hijos del diablo, para destruir a gente que es de Dios y los mata. Ahora, yo me voy a adelantar al final, y no porque lo vayamos a dejar de estudiar. Al final no solamente se murió Acab, sus 70 hijos, Jezabel, su montón de hijos, hasta Jezreel y toda Israel fue destruida. O sea, que el que piense que se va a quedar sin juicio, que se esconda debajo de las piedras. Pero yo no sé de qué piedra, porque no va a haber escapatoria. Todos los que fueron cómplices y se quedaron en silencio fueron destruidos. Sí, es interesante si uno ve toda la historia, como Ocosías, como toda esta gente que estuvieron ahí, son enjuiciados. Una de las cosas que dijo el profeta, en este caso fue Miqueas, creo que fue el profeta que les dio la palabra, y dijo que en ese mismo lugar van a volver a lamer la sangre, los perros. Y acá dice que fue herido por una flecha en el campo de batalla, él escondiéndose de quién era rey, y su sangre, cuando lavaron el carro, vinieron los perros a tomarse y todo. se la tomaron. De hecho, con esto vamos a terminar. Nos quedan apenas 2 minutos para terminar. Dice que vino Elías Tisbita y le dijo el Señor: levántate y vete a encontrar con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, el cual descendió para tomar posesión de ella. Él dijo: listo, Ya esto es mío. ya esto es mío. Gané. Hay un montón de gente jezabélica, hay un sistema jezabélico en nuestras naciones. Vamos a empezar por ahí, que es más fácil. Sistema jezabélico en nuestras naciones, diciendo: ganamos. Sí, con lo de la pandemia están diciendo ganamos. Ganamos. Escuchen en el nombre de Jesús, porque este es el decreto. Hay un sistema jezabélico sobre la iglesia de Cristo en el mundo,
Escuchen porque esta es la palabra. Hay un sistema jezabélico sobre las familias de Dios. Escuchen porque esta es la palabra. Ustedes han descendido sobre la viña de Nabot a tomar posesión de ella. Y este es el Señor diciéndole, así ha dicho Jehová, mataste y has despojado. Así te dice el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros, la sangre del fruto que usurpaste, que robaste, que despojaste, que tomaste que no te correspondía, que le quitaste al Señor, que hiciste tuyo cuando no era tuyo. Los perros van a lamer tu sangre, tu misma sangre, tu vida. No va a quedar de ti memoria. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. No hay lugar donde te escondas, Jezabel. Todo espíritu jezabélico, no hay lugar donde te escondas, porque el decreto de Dios ha salido del trono de Dios. Y toda gente profética que me está escuchando, entre en acuerdo conmigo en este momento. Porque la verdadera iglesia de Dios ha llegado al colmo del cansancio, al hastío. Y entramos en acuerdo en el decreto. Llegó el tiempo de que Jezabel sea puesta en cama. Ella y todos aquellos que con ella fornican. Que ella y sus hijos, su simiente, sean puestos en cama hasta que se arrepientan. Que los que no se arrepientan sean borrados de la tierra. Que no quede memoria de ellos. Que sean raídos de la tierra. En el nombre de Jesús. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo avance. Es tiempo de que nuestras naciones se levanten, que puedan avanzar en justicia y en paz. Es tiempo que todo sistema político, gubernamental en nuestras naciones, que ha sido dirigido por gente jezabélica que se ha aprovechado de nuestra gente, que ha arrebatado y que ha tomado presa a nuestras naciones y ha consumido nuestras naciones para provecho personal. Es tiempo de que su sangre sea lamida por los perros. En el nombre de Jesús empezamos a ver cómo caen uno a uno. Y el pueblo de Dios empieza a regocijarse con nuestro Dios. El tiempo se acabó. Porque es tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, veamos el reino establecido como nunca antes. Entramos en acuerdo con nuestro Dios y con nuestro Rey. Amén. Porque el tiempo es diferente para la gloria de nuestro Dios. Gracias. Queremos bendecirte. Lee el último verso. Leemos el último verso. Proverbios 20:21. La herencia que se adquiere con rapacidad en un principio no será bendita en su fin. Wow. Luis, puedes finalizar. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un tema muy fuerte porque apela a muchas cosas que hemos vivido cuando hemos estado en el ministerio por mucho tiempo. Podemos ver
esto personificado en mucha gente. Por eso es bien fuerte, pero lo impresionante es cómo se puede ver personificado en el día de hoy en otras personas. Así que te invito a que tomes esta enseñanza. Si es necesario la puedes ver. Quiero avisarte que los audios se están colocando en todas las plataformas de audio como Pandora, Spotify, todo este tipo de están los audios de nuestros programas. Ahí los puedes bajar para tenerlos en tu carro y escucharlos, o verlo nuevamente en Facebook o en YouTube, que van a estar pronto toda esta enseñanza. Y te esperamos el próximo viernes a las 7:30 en nuestra próxima presentación. Dios te bendiga y un gusto haberte tenido de las diferentes naciones de la tierra, los pastores que están conectando, muchas gracias y Dios me los bendiga.